Profesora, buenas tardes, disculpen. Sí, jóvenes, buenas tardes con cada uno de ustedes. Díganme. Profesora, le quería decir que recién he entrado porque hace un rato tenía exposición. Quería saber si ya pasó la lista o todavía No, no. todavía no. Ah, ya, profesora, gracias. Listo, muy bien. Oye, jóvenes, buenas tardes nuevamente con cada uno de ustedes. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van? ¿Qué novedades hay? ¿La alarma? Ah, sí, 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 está llegando unos mensajes de texto del simulacro, sí. Ah, ya, ya. Sí, pues están haciendo esas pruebas. ¿Saben exactamente de qué se trata eso? Porque en el mensaje leí nada más que es un proyecto de una prueba del MTC, pero ¿saben qué nos quiere decir? Es un aviso de qué, en qué sentido. Eh, Cuando sucede algún tipo de desastre, puedan avisar con anticipación. Eso es lo que me acaban de indicar. Es una manera prueba, ¿no? Claro, pero el aviso va a ser cuando esté ocurriendo o de repente un minuto antes de que ya ocurra o que llegue a la zona. Es, Claro, la idea es que avisen antes, ¿no? Pero todavía no tienen estos instrumentos para detectarme, dice un compañero que está en el MTC. Todavía están empezando a hacer las pruebas recién. Con que llegue la señal a los lugares donde quieren. Como alerta de tsunami o algo, o huaicos, cosas así me estaban indicando. claro, está interesante, pero están todavía implementándolos, ¿no? Las pruebas, ¿eh? Ya veremos ya seguramente más adelante los resultados. Está bien, pero esto viene ya de un proyecto, yo recuerdo de hace 3, 4 años atrás, me parece, que el Instituto Geofísico estaba pidiendo instalar algún tipo de alarmas similares a las que hay, por ejemplo, en México, que suena la alarma, te da una alerta por lo menos unos minutos antes para que ya uno se vaya, como quien dice, preparando. Pero otros tipos de proyectos así toman su tiempo, ¿no? No es que sea de acá un mes atrás que estén haciendo, no, ya hay una coordinación previa entre las instituciones involucradas. Y como les digo, eso ya viene ya de años atrás ya para que se implemente. Pero por lo menos están dando los primeros pasos para su implementación y ya desarrollo en sí y aplicación, que es lo bueno. A ver, para hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos que ver el tema, tenemos que continuar, tenemos que avanzar con este tema, dejar algunas actividades relacionadas a esto. Ya se logró terminar la lista de las fechas de las exposiciones, ya todos los tienen ya se logró terminar. Por ahí creo que me indicaron de que había un grupo
creo que se va a cambiar, no sé quién con quién, algo por ahí me está explicando el delegado, pero ya Profesora, sí, sacaremos una segunda versión de ello, ¿sí? Pero sí, las fechas se mantienen, jóvenes, ¿ya? ok, profesora. Listo, muy bien. Entonces, a ver, continuemos. Cuando hablamos de identificar los proyectos, debemos recordar la composición, ¿no? Los componentes para elaborar un proyecto. Recordarán ustedes que habíamos indicado dos. Uno que es la formulación del proyecto y después de ello pasa la evaluación. En esta primera formulación habíamos indicado que se identifica el problema, el cual va a ser necesario para poder plantear cuáles serían las alternativas de solución. Y recordarán ustedes también de que acá había una relación con respecto a la labor del ingeniero, que es en cuanto a que el ingeniero tiene que, recordarán ustedes, que el ingeniero ve un problema, lo que busca es hallar cómo solucionarlo, pero para esa solución necesita algún tipo de producto. Pero este producto, el que lo va a entregar ese producto va a ser el proyecto, ¿sí? Entonces, el proyecto le va a permitir, finalmente va a entregar algún producto que va a ser parte de la solución que va a dar o va a restringir, va a liberar este problema, parte la solución del problema. Por ello, la importancia del rol como ingeniero. Y todos estos proyectos en sí, lo que ayudan, recuerdan ustedes, es al cierre de las brechas de infraestructura, ¿sí? Entonces, había estas dos partes, estos dos componentes. Se identifica el problema, se formulan las alternativas de solución y se preparan las alternativas de solución. Para cada alternativa de solución se hace de una evaluación tanto económica como una evaluación financiera, para que con ellos de las alternativas A, B, C, D, y preparadas aquí, pasan a evaluación y se escoge la mejor alternativa, para que de esas alternativas ya sea el proyecto que se vaya a proponer, ¿sí? Entonces, acá tenemos que ir identificando, viéndonos, dándonos cuenta de la importancia de identificar un problema, ya que va a ser fundamental en el reconocimiento del problema, explicar cuáles son los aspectos principales del problema que se está viendo, y para de ello plantear pues si se tiene identificado el problema, poder ver cuáles son los aspectos principales que ocasionan este problema, entonces se podrá plantear las alternativas de solución. Entonces, la importancia nace en identificar claramente, identificar un problema, y va a terminar con las alternativas de solución, ¿sí? Problemas se pueden apreciar por la percepción o también por la demanda que hace alguna población, que demandan solución a algo, ¿no? Por ejemplo, si decimos del desbordamiento de ríos, o por alto analfabetismo, o la basura que está regada en las calles, y todo ello, o la falta de los hospitales, la salud, educación, los problemas que básicamente habíamos indicado anteriormente, todos ellos constituyen problemas y que deben ser pues resueltos. Y esto va a ser una señal oportuna para que las respectivas autoridades puedan analizar el detalle de este problema y
plantear las alternativas de solución. Pero a veces con frecuencia se suele caer en el error de expresar el problema como una negación, como la falta de determinado medio. Por ejemplo, si decimos que las calles están sucias, bueno, se da pues porque faltan carros, camiones que vengan a recolectores de basura. Entonces, erróneamente se está cometiendo el error de expresar el problema, por ejemplo, suciedad de las calles, como la falta de determinado medio, que en este caso, para el ejemplo, serían los camiones recolectores. Pero no es por la falta de camiones recolectores, sino hay que ver qué es lo que ocasiona esta suciedad en las calles, ¿sí? Entonces, y eso nos va a ayudar bastante hay que determinar cuál es la cuestión de fondo para poder dar una solución. Entonces, como les decía, el problema de la sociedad en las calles, uno puede decir que ese problema es la falta de camiones recolectores, pero no es tanto así, porque se tiene que también indicar hacer un análisis más exhaustivo, encontrar las causas que van a motivar a este problema, que son los residuos sólidos, la basura en las calles, y de repente en todo ese análisis que se haga en la identificación, resulte que se deba a un mal diseño de las rutas, a que los camiones recolectores no son operados adecuadamente o que no tienen el mantenimiento debido. En fin, pueden surgir varias causas, pero ello se va a lograr identificar con el análisis que se realice para cada problema. ¿Sí? ¿Y cómo es que se da este origen de las ideas y de los proyectos? Pues básicamente los proyectos las ideas para los proyectos van a ser distintos, son múltiples. Y pueden surgir, como quien dice, por una política de desarrollo que requieran específicamente algo, porque requieren recuperar infraestructura, porque hay carencias, necesidades de la población, en fin, las ideas de los proyectos surgen de distintas formas, y surgen en distintos ámbitos. También estos problemas, este origen de las ideas también pueden surgir debido a la percepción que tienen las personas con respecto a algo. Entonces, también ahí puede surgir algún proyecto. ¿Sí? Entonces, hay que hacer frente a este análisis para identificar cuál es el problema que existe, para poder concretarlo de una manera oportuna y de esa forma analizarlo para poder dar alternativas de solución para poder superar ese problema identificado. Pero ante la aparición de algún problema, entonces hay la oportunidad de dar una solución. Surge un problema y hay esa oportunidad de dar una solución. ¿Sí? Por ejemplo, si continuamos con lo que estamos diciendo, el desborde de los ríos, la basura que atraviesa, que está en las calles, el nivel de analfabetismo, esos son problemas que requieren ser solucionados. Y estos sirven como señales para
para las autoridades, para que fueran atendidas por las autoridades y analizarlos al detalle. Por ejemplo, vamos a pedirle acá a su compañero Cárdenas Rodríguez. Cárdenas Rodríguez. Castro Santiago. Castro Santiago. Sí, profesora, presente. Sí. A ver. Apóyanos con la lectura, por favor. A ver, los proyectos de inversión pública son cursos de acción para resolver problemas específicos de las comunidades que deben ser identificadas adecuadamente que implican, perdón, la asignación racional de los recursos. Ya, gracias, Sandro. Debe ser. Sí. Efectivamente, entonces, todos los proyectos de inversión pública son, pues, van a ser esos cursos de acción que, que va a dar solución a los problemas que presenta una determinada comunidad. Y nos dice que esto implica una asignación racional de los recursos. ¿Por qué creen que sea racional? Una asignación racional de los recursos. González Diego. Presente, profesora. ¿Por qué crees que cuando se hace un proyecto de inversión pública se debe asignar racionalmente los recursos? Para evitar como sobrevalorar la inversión o algo así. Ese no es necesariamente el motivo. A ver, ¿recuerda la definición de proyecto? Sí. A ver, ¿qué nos decía proyecto según la ILPES? A ver, recuerden, o busquen sus apuntes. ¿Qué nos decía la definición de proyecto según la ILPES? Disculpe. Les estoy pidiendo a todos que recuerden o que busquen en sus apuntes cuál es la definición de proyecto según la ILPES. Vayamos. A ver, Oscar, ¿los recursos son infinitos o son limitados, escasos? Buenas tardes, profesora. No, son escasos. Son No son escasos. recursos infinitos. Sí. Ya, y si son escasos, ¿y qué tipo de recursos hay, por ejemplo? Y dependiendo del sector, profesora, puede haber recurso hídrico, recurso solar, y otro. También puede ser un tipo de recurso de minería también. Cualquiera, dime, cualquiera, pero ¿qué es un recurso para el caso de un proyecto? ¿Es lo que el proyecto demandaría? Ya, ¿y qué demanda el proyecto? ¿Qué requiere el proyecto? Inversión. ¿Qué es eso? ¿Dinero? Money, 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 pues. Capital, dinero. Si no hay dinero, ¿cómo haces el proyecto?
Si no hay Ah, dinero, ¿cómo haces el estudio? ¿Cómo haces el estudio para ampliar una subestación? no, ya no hay viabilidad ya. Sí, sí, no hay recursos. Claro, pero para eso también, y si es que tú no estudias ingeniería, ¿cómo vas a hacer ese estudio de ampliación de una subestación? No se podría. Pues. Claro, porque ustedes también son recursos humanos, hay recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos, entonces todo ellos necesitan. Entonces, todos esos recursos, esa mano de obra, ese capital, es necesario, requieren los proyectos, pero esos recursos no son pues infinitos, no son acá que yo siembro una planta y el dinero sale ahí de los árboles, o que por pasar por una universidad ya sé todo, tampoco, ¿no? Entonces, esos recursos son limitados. Entonces, y al ser así limitados, debemos hacer un uso adecuado de esto. Debemos hacer una optimización o un derroche de estos recursos. Optimizarlos. École, hay que optimizar esos recursos. Gracias, Oscar. Así es. Entonces, por eso parte jóvenes mucho la importancia de que ustedes concienticen qué es proyecto, porque su definición va muy de la mano con todo lo que vamos a desarrollar, lo que estamos desarrollando, ¿ya? Entonces, los proyectos de inversión pública efectivamente son esos cursos de acción que va a permitir resolver un problema que ya ha sido previamente identificado y analizado, y se va a asignar óptimamente, racionalmente los recursos, porque estos recursos son escasos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el proyecto, veamos un versus entre problema y proyecto. El propósito del proyecto es resolver un problema o aprovechar alguna oportunidad para beneficiar a un grupo de personas en general. Eso es lo que hace el proyecto. Pero no podemos decir que un problema en sí sea un proyecto. No, 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 no. Un problema en sí no es un proyecto. Los proyectos son cursos de acción que se van a asignar, se van a definir el problema de forma racional, que va a definir, que van a definir mejor dicho, los proyectos son los cursos de acción que se originan a partir de un problema. Y esto se debe dar respuesta de una manera racional, lo que implicaría hacer un uso eficiente de los recursos que se dispongan. Entonces, porque con un proyecto se puede resolver N problemas, sí, pero lo importante acá es que no necesariamente un problema es un proyecto. Acá el proyecto, su propósito es el de resolver un problema. ¿Sí? También debemos hacer una referencia, un versus entre una buena evaluación versus un buen proyecto. La buena evaluación del proyecto no implica necesariamente que el proyecto ya una vez implementado, que esté en operaciones, tenga buenos resultados. ¿Sí? Porque una cosa es lo que se dice en el papel, lo que se predice, lo que se proyecta para 20, 25, 30 años, que cuando ya está en operaciones, ya está en marcha, tenga buenos resultados. ¿Sí? Eso no necesariamente quiere decir así. ¿Listo? Entonces, un proyecto que esté bien evaluado, con todos los instrumentos de evaluación que se disponga, se puede decir se podría decir que va a tener un proyecto o va a ser un proyecto con una rentabilidad aceptada.
pero no es tampoco suficiente con decir que va a estar bien evaluado, entonces vamos a tener rentabilidades positivas porque está bien evaluado, sino que también no es suficiente decir que el proyecto sería bueno, porque también habría que asegurarnos que esté bien formulado. Entonces, el proyecto tiene que estar bien evaluado y tendría que estar bien formulado también. Y esto, pasarlo de lo que hacemos en papel, lo que analizamos, proyectamos, dibujamos, diseñamos, proyectamos, ahora que se lleve exactamente allá a la ejecución, ya en ese paso de la ejecución puede pasar muchas cosas. Puede que el supervisor no cumpla con su tarea adecuada, pueda que no se asigne el material necesario con el que se formuló, se diseñó el proyecto y apliquen otros materiales, que eso entonces implicaría pues no necesariamente un buen proyecto, ¿sí? Listo. Entonces, una vez teniendo claro la importancia de una buena identificación del problema, podemos pasar ya a identificarlo propiamente. Para esto, entonces, tenemos que plantear el problema, tenemos que analizar quiénes participan dentro de este entorno y cuál es el objetivo que se va a querer realizar, ¿sí? Entonces, para el planteamiento del problema, veamos, vamos a tener 4 pasos que se tiene que seguir. El primero es el de hacer una descripción, es decir, exponer de una manera sencilla, lógica, ordenada, qué es lo que está pasando en ese entorno de la población que no le permite desarrollarse económicamente, qué es lo que le está obstruyendo. Eso es lo que hay que exponerlo, hay que decirlo claramente. Entonces se hace un descubrimiento, por decir, de qué es lo que causa a que se tenga esa situación actual con problema. Identificar, analizar, descubrir qué limita, qué limitaciones puede tener o cómo le impacta este obstáculo, que es el problema, a la comunidad. Hay que hacer ese análisis de situación. Entonces, acá se debe indicar, se debe realizar detallar esas características generales, poner los puntos más relevantes, las condiciones que se presentan, y entonces con ello va a ser posible identificar cuál es el problema que se tiene en esa comunidad. Con esa identificación del problema se va a poder preparar algunas alternativas de solución. ¿Sí? Ahora, pero también aquí hay que dejar algo bien en claro en cuanto a la descripción del problema, que es, no se debe expresar el problema como la negación de la solución, ¿sí? No se debe expresar el problema como la negación de la solución. Ejemplo, decimos que ha habido pérdida de cosechas. Entonces, esa pérdida de cosechas la vamos a definir como el problema de falta de plaguicidas. Ocurre que hay pérdidas de cosechas. ¿Cómo defino el problema? Falta plaguicidas. Pero al tener esta definición de problema, podemos decir, ¿cuál es la solución? Si falta algo, entonces lo consigo. Si falta plaguicidas, entonces consigo plaguicida. Entonces, estoy negando, la solución es plaguicida. Estoy negando, con la palabra falta, estoy negando la solución. ¿Eso se debe hacer? No. Porque de hacerse esto, se estaría dejando de lado el análisis de otros motivos del por qué ocurre la pérdida de cosechas,
que puede ser el control biológico, una prevención de plagas, en fin. Entonces, cuando ocurre, por ejemplo, esto, siguiendo el ejemplo, la pérdida de cosechas, la mejor forma o la forma adecuada de definir el problema podría ser con pérdida de cosecha por existencia de plagas. Pérdida de cosecha por existencia de plagas. Entonces, dentro del análisis que se haga para esto, se encontrará, por ejemplo, que no se hace un control biológico, que no se hace un programa de prevención de plagas, y ello ocasiona esto. ¿Sí? Entonces, no se debe expresar el problema como la negación de la solución. ¿Listo? Entonces, ante esto, algunas formas correctas de plantear el problema, de definir el problema. Incorrectamente se dice, no existe un generador local de energía. Acá tendríamos ponernos el ejemplo de que habría cortes de suministro, interrupciones de suministro eléctrico y por ello no tiene energía, ¿no? Pero el decir, no existe un generador local de energía. Ya, si no existe un generador local de energía, entonces compro el generador. Al comprar el generador, ¿ya tendré energía? Sí, pues, porque estoy comprando el generador. Pero esa es la cuestión de fondo. No. La manera correcta de plantear, de definir el problema sería que hay una limitada provisión de energía, en este caso durante el día. Entonces, ¿cómo voy a solucionarlo? De repente habla unas fallas constantes en el relé de esa línea y de repente ese relé no está bien calibrado y ante cualquier cosita, falla, se abre la línea. Y eso ocasiona que las interrupciones durante el día. Eso podría ser el análisis, ¿no? Pero no es porque no tenga un generador local ahí, no es porque tenga un generador local ahí al costadito de mi casa para poder conectarme directamente, no. Entonces hay que hacer el análisis, hay que formularlo adecuadamente para poder dar solución al problema de fondo, ¿sí? Otra forma incorrecta de decir el problema es que no se cuenta con suficiente infraestructura educativa para el nivel de educación inicial. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos acá, se está negando una solución. Y esto no se debe hacer. Una forma de redactarlo adecuadamente sería elevado déficit de cobertura educativa de los niños en la edad preescolar. ¿Listo? Otra forma que no se debe redactar el problema. No existe una posta en la localidad. ¿Qué estamos haciendo? Negación de la solución. ¿Así se expresa el problema? No. ¿Cómo se puede decir? Se puede formular como el difícil acceso a servicios de salud del primer nivel de atención por parte de la población. Vamos, acá dice, difícil acceso a servicios de salud. Ahora, acá hay que hacer el análisis. ¿Por qué es eso difícil? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué lo causa? ¿Qué lo ocasiona? Y de ello, ¿qué impacto tiene en la población el que tenga este difícil acceso? ¿Sí? Entonces, de esta forma de definir el problema, es que se va a poder llegar mejor a una solución más adecuada. ¿Sí? Listo. El segundo punto es hacer el análisis causa-efecto. Es decir, que tiene como propósito examinar la relación cualitativa que se puede presentar entre diversos factores que van a interactuar en el entorno de un problema. Entonces, este análisis causa-efecto, ese examen de relaciones que va a haber entre los factores que interactúan en ese problema,
tiene que ser descrito de una manera lógica, de una manera ordenada para poder tratar el problema. Las ventajas de hacer este análisis causa-efecto es que va a permitir comprender mejor el problema. ¿Cuál es el problema que se quiere estudiar? Va a motivar al análisis, a la discusión en grupo y sobre todo también a que todos tengan la misma información. Entonces, al tener todos la misma información, se va a poder realizar un mejor análisis. Y de esa forma se elimina ese síndrome que dice la causa única. Lo que ocasiona todo esto es esto. Lo que ocasiona el problema es esto. No es la única causa, hay muchas causas más. Y eso es lo que precisamente consiste el análisis, en las discusiones en grupo, para poder comprender cuál es el problema en sí. El tercer paso para seguir con el planteamiento del problema es hacer el análisis de la situación existente en relación con el problema. Entonces, acá lo que se quiere es identificar la población que se ve directamente afectada por el problema. Establecer cuáles son esas características de la población. Hacer una evaluación de qué recursos existe, qué de repente servicios, bienes, recursos se estarían viendo comprometidos o afectados por este problema. ¿Sí? Entonces hay que hacer un análisis de la situación existente, qué está ocurriendo ahora, con respecto a este problema, ¿no? Y de ahí el cuarto paso sería la magnitud del problema. Acá ya entonces hablamos de cuántos son de esa población, cuántos son los afectados directamente. Y de ello hacer una evaluación de impacto económico. ¿Cuánto impacta económicamente ese problema de continuar en la población? ¿Sí? Entonces, al ir viendo, definiendo la magnitud del problema, lo que nos va a ayudar es precisamente a ir delimitando cuál es esa área de influencia que se ve afectada por el problema. Entonces, para esto también habría que definir algunos indicadores para evaluar el cumplimiento de los objetivos y realizar también un seguimiento a estos resultados. Entonces, el poner indicadores de acuerdo a la magnitud al número de personas que están siendo afectados es también importante, porque no es lo mismo decir que se han afectado 100 personas a que se han afectado 2.000 personas. No es lo mismo, ¿sí? El impacto, los indicadores también van a cambiar. ¿Listo? Bien. Después también, ya como otros instrumentos para poder plantear el problema y en sí hacer el análisis es el de los 5 porqués, el método de Ishikawa y el árbol de problemas. ¿Sí? Cuando hablamos de los 5 porqués, son 5 preguntas sucesivas que se realizan. Y por lo general, ya en este quinto porqué, de repente por cansancio o porque ya por la práctica ya se hacen las preguntas adecuadas y la práctica ya se va resolviendo, identificando cuál es la causa de raíz del problema. Vayamos al ejemplo concreto. Primero hay que identificar cuál sería el problema, ¿sí? Para este ejemplo, diríamos que en una industria se está generando retrasos en la entrega de los productos que fabrica, ¿sí? Para esto tenemos que partir de una hipótesis, un supuesto de por qué podría estar ocurriendo estos retrasos. Al hacer ese supuesto, podríamos decir que estos retrasos se deben a la interrupción de la producción del producto. A la interrupción de la producción del producto. Entonces,
Teniendo este supuesto, a partir de este supuesto, comienza la primera pregunta, el primer por qué. ¿Por qué se interrumpió la producción? Respuesta, porque la robotina 26000 se averió. Esta respuesta va a ser mi segunda pregunta. ¿Por qué la robotina 6000 se averió? ¿Por qué? Respuesta, porque el automatizador no está funcionando. ¿Sí? Ahora, preguntémosles a Tania Félix. Sí, profesora. ¿Cuál sería la tercera pregunta? Recordar que es Sí. pregunta, pregunta, respuesta. Mi respuesta es mi pregunta para la siguiente. No está funcionando. Ah, mira, fíjate, ¿por qué interrumpió la producción? Es mi supuesto, mi hipótesis, que parte forma la primera pregunta. La respuesta sería porque la robotina 6000 se averió. Esto pasa a ser mi segunda pregunta. ¿Y por qué, pues? ¿Por qué se averió la robotina? ¿Por qué la robotina 6000 se averió? Respuesta, porque el automatizador no está funcionando. ¿Qué preguntaríamos ahí? ¿Por qué el automatizador no está funcionando? ¿Por qué el automatizador no está funcionando? Y de ahí yo te respondo, porque el automatizador solo dura 6 meses y no se ha cambiado en 8 meses. ¿Cuál podría ser la cuarta pregunta ahí? ¿Por qué no se ha cambiado el ¿Por qué? automatizador? Ya, muy bien. ¿Y por qué no se ha cambiado? Pues, ¿no es cierto? Ah, y yo te respondo, porque nadie sabía que había que cambiarlo. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿Por qué nadie sabía que había que cambiarlo? Claro, ahí está la pregunta. Y yo te respondo, bueno, porque no hay un programa de mantenimiento preventivo que esté establecido y que diga que los mecánicos lo tengan que cambiar. ¿Listo? Entonces, gracias, Tania. Lo que quiero que se den cuenta es esto, pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Podemos seguir aplicando más preguntas hasta sacarle, ¿no? ¿Cuál es hasta llegar al fondo, al tema en cuestión? Pero en este instrumento se ve que con la práctica, la metodología, las preguntas sucesivas que se hacen, por lo general llega que en el quinto por qué, ya se podría obtener la causa raíz del problema. ¿Sí? Listo. Entonces, una vez realizados estos 5 cuestionamientos sucesivos, vamos resumiendo. El problema era que la industria se estaba generando retrasos en la entrega de los productos. Habíamos partido de un supuesto que esto debía ocurrirse a que se interrumpe la producción del producto. Pero después de aplicar los 5 porqués, seguramente de ahí también con el personal de planta, vamos llegando, ¿no? Y vamos llegando a cuenta, vamos llegando a la causa raíz del problema. Y esa causa raíz del problema está en la falta de un programa de mantenimiento preventivo que establecido se diga a los mecánicos que cambien el automatizador de robotina 6000 cada 6 meses. ¿Listo? Entonces, tenemos el problema identificado, tenemos nuestro supuesto de partida, aplicamos los 5 porqués y tenemos la causa, la raíz del problema. ¿Listo? Muy bien. El otro instrumento de análisis es el método de Chicago, que si ustedes recordarán el peine de pelo picapiedra, podrán sacarlo. Que vamos a decir que es una espina, que es la espina de pescado, ¿sí? Esta espina de pescado es una, como bien indicaba,
una representación gráfica que se van a graficar aquí los factores que provocan un efecto, factores que van a ir provocando el problema. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos factores de inspección, de herramientas, de operarios de la maquinaria, materiales que se utiliza para la maquinaria. Esos factores podrían estar ocasionando en la máquina una oscilación del eje. Entonces, en el método de Ishikawa se va poniendo todos estos factores. Diremos que por inspección, de repente en la medición se utilizó un instrumento que no está calibrado, el método de aplicación del adecuado, las herramientas que se utilizan para dar el mantenimiento, para hacer los ajustes, no son irregulares. Los operarios, de repente llegó un operario nuevo, nadie le dijo cómo debía hacer, no lo capacitaron, entonces todo ello son factores que van contribuyendo que en algún momento se dé este problema que es la oscilación del eje. ¿Sí? Listo. Otro instrumento de análisis es el del árbol de problemas. Es sencillo, sí, sencillo, un poquito largo, tal vez, sí, pero nos ayuda a representarlo gráficamente el problema. Para esto hay que tener definido cuál es el tema en específico del análisis. Hay que definir un tema, hay que hacer una lluvia de ideas con relacionado a este tema escogido, ir identificando qué es lo que lo causa y cuáles son sus efectos. De ahí se va, en el esquema del árbol de problemas, se va poniendo los datos, se encuentra finalmente el problema central y se comprueba que todo este esquema tenga una secuencia lógica. En la parte central, como el tronco, va a ser el problema principal. Como raíces, vamos a tener las causas directas y las causas indirectas. Y como efectos, como la copa del árbol, va a estar los efectos directos y también efectos indirectos. Pero para hacer poder completar este esquema, vamos a dar algunas preguntas claves para ello. Hay que tener en claro de que el problema va a ser, si es problema, es algo negativo, ¿cierto? Entonces, el problema claramente va a ser una situación negativa que va a afectar a una población. Entonces, la pregunta clave que se puede realizar aquí es, ¿cuál es la situación negativa, inconveniencia, insatisfacción que afecta a la población? Entonces ahí se podrá dar una respuesta y tendremos el problema. Ahora, para poder identificar las causas, entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿a qué se debe la existencia de este problema? O también podemos decir, ¿qué explica la existencia de este problema? Teniendo claro que el problema es la situación negativa. ¿Qué lo explica? ¿A qué se debe que ocurra esto? Que se esté presentando esta situación negativa. Y eso va a estar abajo, en las raíces, causa. Y el efecto, para el efecto tendríamos la pregunta, si el problema, si esta situación negativa no se soluciona, ¿qué ocasiona? ¿O qué consecuencias trae o traería? ¿Sí? Y esto va en la copa del árbol, va a los efectos. Vayamos a un ejemplo. ¿Cuál es la situación negativa? ¿Cuál es la situación negativa? Un insuficiente acceso al servicio de energía eléctrica de la población del distrito de San Pedro. Causas. ¿A qué se debe este insuficiente acceso
al servicio de energía eléctrica de los pobladores de San Pedro? Se debe a que, hay una infraestructura eléctrica insuficiente. Se debe a que hay un desaprovechamiento de las energías no convencionales. Este insuficiente acceso al servicio de energía eléctrica se debe a que hay una limitada disponibilidad del concesionario. Se debe a que hay una escasa ejecución de proyectos de electrificación. Se debe a que hay un desconocimiento de las alternativas de electrificación con otras fuentes de energía. Se debe a que hay una coordinación insuficiente con el concesionario para realizar los proyectos. Esas son las causas en las que se debe. Pero ahora, ¿qué ocasiona? Efectos. Si esto no se soluciona, ¿qué ocasiona? Bueno, si los pobladores del distrito de San Pedro van a continuar teniendo un suficiente acceso al servicio de energía eléctrica, pues simplemente hay un desaprovechamiento de otros usos de la energía, que habría una baja calidad de la población, que se incrementaría la migración del campo a la ciudad, que habría entonces un reducido uso de la electricidad en otras actividades productivas, comerciales, turísticas, disminuyendo así sus ingresos, su desarrollo económico como población. ¿Sí? Entonces, tenemos así el problema, que es la situación negativa, el a qué se debe, las causas, raíces, y el qué ocasionaría, si es que no se soluciona, los efectos. ¿Listo? Hasta aquí, jóvenes, consultas, comentarios. Consultas, comentarios. Continuamos. Ya, entonces ya hemos hecho el planteamiento de los problemas, hemos aplicado 3 instrumentos de análisis, los 5 por qué, el método de Ishikawa, la espina de pescado, y el esquema de árbol de problemas. ¿Sí? Ya está. Con ello, hemos determinado, se ha podido plantear el problema. Ahora, continuemos con el análisis de los participantes. Y acá es importante identificar cuál es ese grupo de personas de la localidad que van a estar relacionados directa o indirectamente con el problema. Y esto hay que clasificar cuál es la razón que los permite estar ahí. Hay que ver cuál es la caracterización, qué lo motivan a participar en ello, a ese poblador. Entonces se va a ir caracterizando de una forma que se va a ir reconociendo cuáles son sus intereses, qué disposiciones hay, qué compromisos tienen, qué relaciones de poder tendrían, ¿sí? Para ello también entonces se va viendo qué actitud ante el cambio tiene ese grupo de personas, ese grupo, qué necesidades o aspiraciones podría tener, qué fortalezas, qué debilidades tiene, cómo es que qué tipo de organización es la que siguen, cómo están conformados, cuál es la existencia de relación de poder que tienen entre ellos. ¿Sí? Entonces esa es una forma de caracterizar al grupo. ¿Listo? Un minuto, por favor. Están tocando el timbre, un ratito, por favor.
Listo. Muy bien, jóvenes. Continuemos entonces. También de todo ello nos va a permitir también realizar una justificación del por qué se debe realizar este proyecto, es decir, argumentar cuáles son esos factores que van a impactar en la localidad para de así tener motivos, sustentar cuáles son esas ventajas que se tiene para el proyecto, del proyecto para esa comunidad. Y esos factores podrían ser factores de tipo económicos, que tengan pues un impacto de inversión, generación de empleo, crecimiento de la población, van a utilizar los recursos y va a haber una optimización de ellos, sociales, porque va a dar el empleo, va a dar la equidad, podría mejorar la educación, tendría un impacto tal vez en la salud, culturales, porque hay una identidad y valores, hay una construcción del significado de esa localidad. En cuanto a tecnologías, porque ya se aplica conocimientos, hay la innovación y hay una mejora en la calidad, que estas tecnologías permiten la calidad de vida. Participación ciudadana, porque el impacto se da en un ejercicio de democracia, hay reconocimiento de las bondades del proyecto, hay la toma de decisiones para ese proyecto y brindar las prioridades para que el proyecto se implemente adecuadamente. ¿Sí? Listo. Y también tenemos, después de ello, entonces tenemos que analizar los objetivos. Y cuando hablamos de análisis de los objetivos, tenemos que definir acá cuál va a ser el objetivo del proyecto, cuál va a ser el alcance que va a tener este proyecto, de tal forma que permita ver esa transformación de una situación con problema a una situación sin problema. Eso es lo que va a ayudar el objetivo. El objetivo va a ayudar precisamente a dar ese alcance, a hacer esa transformación. Situación con problema, lo transformo, pasa a una situación sin problema, a una situación solucionada a través del objetivo, a través de cómo se define el objetivo. Y precisamente para definir el objetivo hay que tener en cuenta algunas cosas, como por ejemplo, con el objetivo, que es la solución al problema, que tiene que indicar el qué. ¿Qué se va a realizar? ¿Para qué se va a resolver ello? ¿Para qué se va a resolver el problema? Tiene que también estar claro el cómo se va a alcanzar lo que dices, lo que se está proponiendo. También el dónde se va a llevar a cabo y el cuándo. Porque habíamos indicado que por definición del proyecto, el proyecto va a tener un tiempo, un inicio y un fin. Entonces hay que establecer el tiempo. Y eso también tiene que estar establecido tiene que estar redactado ahí en los objetivos. Entonces, el qué se va a hacer, el cuándo se va a hacer, el dónde se va a hacer, el para qué, el cómo se va a alcanzar, son términos que debe estar plasmado ahí en los objetivos. Y el objetivo general es en el que se va a centrar todo el análisis de la viabilidad del proyecto. Por eso se llama objetivo general. Se centra ahí el análisis de la viabilidad del proyecto. Entonces tiene que ser planteado de forma concreta. Plantear de forma concreta cuál va a ser esa alternativa de solución que se va a implementar para poder resolver el problema. Y precisamente ahí es donde está el qué se va a hacer, el para qué se va a hacer, el cómo lo va a hacer, el dónde y el cuándo. ¿Sí? Precisamente porque hay esa correspondencia entre el objetivo general y el problema. Ya los objetivos específicos que hay en todo proyecto es la desagregación del objetivo general, pero ya en acciones puntuales para el desarrollo del proyecto, para esa transformación
sin problema, situación con problema, situación sin problema, ¿sí? Y todo esto, todas estas partes, estas unidades, va a constituir un todo, pero en eso específico estamos desagregando, ¿sí? Listo. Entonces, para esto es importante que tengamos la descripción del problema, se haga una identificación del problema, ya estamos describiendo el problema, estamos identificando cuál es exactamente el problema que no se expresa con la negación de la solución, y con ello se va a establecer el objetivo, ¿sí? Por ejemplo, nos dice que el problema, hay una situación. El 35% de los niños de 3 entre 11 años del barrio Santander no asiste a la escuela porque sus padres no pudieron matricularlos por falta de cupos en los centros educativos del sector. Esa es la situación. Entonces, ¿cómo lo identifico, cómo defino el problema? Ya. Voy a definirlo como la cobertura educativa insuficiente en el barrio Santander impide el acceso al sistema educativo al 35% de los niños entre 6 y 11 años. De esto voy a plantear el objetivo que va a solucionar. Entonces, hay una cobertura educativa insuficiente. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a ampliar la cobertura educativa. ¿Para qué? Para garantizar el derecho a la educación a todos los niños de 6 a 11 años, que habitan en el barrio Santander. ¿Cómo lo vas a hacer? Desarrollando diferentes estrategias que permitan en el tiempo, ahí está el cuándo, en los próximos 5 años, la consolidación de una oferta que satisfaga las necesidades del sector. Entonces, noten ustedes que aquí se está teniendo en cuenta el dónde, el cuándo, el qué, el para qué, el cómo. ¿Sí? De este objetivo general desglosamos. Es el desglose. Entonces, podemos decir, realizar en el primer semestre, estamos diciendo un tiempo. Realizar en el primer semestre de este año un diagnóstico. ¿Qué se va a hacer? Un diagnóstico sobre la situación educativa, en el barrio Santander. ¿Para qué? Para que permita cuantificar la cuantificación de la demanda insatisfecha por cupos escolares. ¿Cómo se va a realizar? Para lo cual se realizará un censo educativo en el sector. ¿Sí? Acá ya está especificando algo más. ¿En qué tiempo? En el primer semestre. ¿Qué va a ser? Un diagnóstico de la situación. ¿Cómo lo va a realizar? A través de un censo. Otro objetivo específico será adelantar en el primer trimestre de este año mejoras educativas en los 4 colegios existentes en el sector, posibilitando la ampliación de su capacidad instalada, para lo cual se decretará en la localidad la urgencia educativa. ¿Sí? Entonces, noten siempre que se está viendo el qué se va a hacer, el qué se va a hacer, para qué se va a hacer, y el cómo se va a hacer, y el cuándo. ¿Sí? Listo. Hasta aquí, jóvenes, consultas, comentarios. Consultas, comentarios, jóvenes. Todo claro, ingeniero. Diría que ninguna, ya. Gracias, Ángel. Bien. Entonces, lo que les voy a pedir ahora, la siguiente actividad, también para que la puedan realizar en grupo, es que ustedes puedan elaborar un árbol de problemas. Aquí. Preparen en grupo, definan un tema,
hagan una lluvia de ideas en conjunto y elaboren un árbol de problemas para una situación en específica. La situación, la situación del tema la eligen ustedes. ¿Qué tendrían que separar, ver en grupo, tendrían que definir qué tema específico quieren analizar? De ahí hacen su lluvia de ideas. De esa lluvia de ideas, entonces van ustedes identificando con el apoyo de las preguntas que hemos dado para las causas, las preguntas claves para las causas y los efectos, poder identificar estos. Y con ello entonces ya van completando aquí el esquema del árbol de problemas y hacen una revisión que tenga una secuencia lógica, lo que están diciendo, lo que van a colocar aquí. ¿Sí? ¿Comentarios, consultas con respecto a esta actividad? Ninguna, ¿no? ¿Cuándo la van a entregar? Para mañana. Ingeniero, disculpe, acaba de decir que el esquema que tenemos que hacer es tipo que se está mostrando, ¿no? Como ese árbol de problema, ¿no? Así es. Solamente eso. Solamente eso, sí. Ok, ingeniero, gracias. Sí. Disculpe, Sí, adelante. escuché muy bien la explicación. ¿Me podría repetir, por favor? No, ¿Qué no entendí. parte? ¿Qué parte no has entendido? Para elaborarlo, disculpe. ¿Elaborar qué? Lo que tienes que elaborar, lo que tienes que Claro. elaborar, ya, lo que tienes que elaborar es esto. De esta parte de elaboración, ¿qué no has entendido? Del esquema, igualito tengo que hacerlo. Igualito, igualito. Claro que acá pone dos efectos indirectos. De repente ustedes en grupo encontrarán más. Acá pone dos efectos indirectos. De repente ustedes encontrarán 4 o 5, dependiendo del tema, ¿no? De la lluvia de ideas que hagan. Pero la secuencia es ese. Arriba los efectos en el centro del problema principal y las raíces o las causas. ¿No puede dar un ejemplo, Miss? No. ¿Has estado en clase o no? Sí, sí, sí. Solamente que quería, bueno, un ejemplo nada más. ¿Y no se escuchó el ejemplo que se ha dado? Sí, pero bueno, no entendí muy bien. Y si estoy preguntando, estoy haciendo la pregunta, dudas, comentarios, no has dicho nada. Estas son las preguntas claves que ustedes se pueden apoyar para elaborar. Y este es el ejemplo que no has visto. Esa sí me pasó. Listo. Ingeniero, disculpe, otra consulta. El tema tiene que ser necesariamente relacionado en la carrera, puede ser tal vez otra cosa. ¿Cómo qué otra cosa? No sé, tal vez un ejemplo sobre dificultades de una empresa, no lo sé. O otro tema, aparte de la ingeniería eléctrica, no lo sé. No, tiene que ser asociado a la electricidad. Ah, ok, ingeniero, gracias. Ujú. Sí. Listo. ¿Alguna otra consulta, comentario, jóvenes? Ya está. Muy bien. Ya está. Alcántara se encuentra. Presente, profesora, buenas tardes. Ya, a ver, Alcántara Infante. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Alcántara Salazar. Presente, profesora, buenas tardes. Gracias, César. Alvarado Dávila.
Alvarado Dávila. Alvarado Rojas. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Gracias, José. Anaya Lingan. Presente, profesora. Gracias. Adaka Waka. Presente, profesora. Gracias, Luis. Aima Contreras. Aima Contreras. Ballena Anastasio. Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias, Freddy. Briceño Morales. Presente, profesora. Gracias, Adriana. Cabrera Sánchez. Cabrera Sánchez. Calderón Guamán. Calderón Guamán. Miguel Ángel Cárdenas. Presente, profesora. Cárdenas Presente. Rodríguez, ¿no? Ya, listo. Acá lo he puesto al revés. Primero el nombre. ¿Qué será? Ay, no, sí estás. Listo. Castro Santiago. Presente, profesora. Listo, gracias, Sandro. Chuquillanqui Lazo. Chuquillanqui Lazo. Cornejo Díaz. Cornejo Díaz. Cotlina Villar. Presente, ingeniera, buenas noches. Gracias, Hans. Cruces Roca. Presente, profesora, buenas noches. Gracias, Brando, buenas noches. De la Cruz Pérez. Presente, profesora. Gracias, Dani. Félix Bocanegra. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, Tania. Fernández Marín. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está? Se me fue. Solange, ya está. González Adana. Presente, ingeniera, buenas noches. Gracias, buenas noches, Diego. Gutarra Quispe. Presente, profesora, buenas noches. Gracias, Oscar. A los que ya tomó asistencia ya pueden ir retirándose, no hay ningún inconveniente. Y Nostroza Yanak. Y Nostroza Yanak. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches, Albert. Gracias. Guainate Cabezas. Presente, profesora, buenas noches. Gracias, Fran. Buenas noches. Wilka Gutiérrez. Buenas noches, ingeniera, presente. Gracias, Yasmín. Indigoyen Velázquez. Presente, ingeniera. Listo, muy bien. Gracias. Luis Junco Rojas. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Gracias. Daniel Luque. Daniel Luque. Ya está. Machaca Quispe. Presente, dije, buenas noches. Gracias, Franco. Buenas noches. Buenas tardes todavía. Márquez Laura. ¿Qué tal, Ergal? Gracias. Mateo Laudiano. Mateo Laudiano. Mejía Moda. Mejía Moda. No se te escucha, David, pero ya te vi. Listo, David. Menacho Sodiano. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, Oscar. Está bien. Mendoza Pinedo. Presente, ingeniera, buenas noches. Gracias, buenas tardes, Carlos. Napan Naventa. Neida Luna. Palacio Herrera. Ya te vi, Jorge. Sí, ya te vi, Jorge, gracias. Postigo Mariño. Presente, Miss. Gracias, José, gracias. Prada Flores. Presente, profesora. ¿Qué tal, José? Gracias. No, Miguel.
Pablo Quispe. Pablo Quispe. Quispe González. Quispe González. Quispe Presente, González. ingeniera. Presente, ingeniera. Ya estás ahí, Juan. Listo, gracias. Ramírez Lozano. Ramírez Lozano. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes, Amador, gracias. Ramírez Abela. Ramírez Abela. Reyes Arias. Presente, ingeniera. Gracias, Alexis. Rodríguez Vega. Presente, profesora. Gracias, Henry. Ya, buenas tardes, gracias. Rojas Rubio. Presente, ingeniera. Gracias, Renzo. Saga Espinosa. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio, José Antonio. Saldariaga Rivera. Presente, profesora. Buenas tardes. Gracias, Luis. Buenas tardes. Silva Gordillo. Presente, ingeniera. Gracias, Luis. Tejada Arce. Tejada Arce. Profesora, disculpe, mi compañero sí está, solamente que tiene problemas con su audio. Pero sí está en la clase. Ya, listo. Urresti. Presente, ingeniera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. Valdivia Sigüenza. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes, Percy. Valdivia Vázquez. Valdivia Vázquez. Valky Robladillo. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas tardes, Franz. Valverde Ortega. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, Raúl. Badastalla. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas tardes, Pedro. Vega Vidarte. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Fran. Saldívar Castañeda. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Renzo. Muy bien. Listo, jóvenes, entonces... Profesora, disculpe. Sí, adelante. Sí, le habla el delegado. Profesora, disculpe, en vista de que, bueno, algunos de mis compañeros he estado conversando con ellos en estos momentos y, bueno, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Si por ahí de repente podría poner la actividad que supuestamente está planeada para mañana, para el domingo, ya que la mayoría, o bueno, laboran, ¿no? Hasta mañana y de repente ya mañana llegando del trabajo y todo eso, puedan hacer mejor la actividad con más calma, más paciencia. No sé si podría dejarlo de repente para el día domingo, por favor, profesora. Pero Luis, no hay ningún conveniente. Mira, mañana en nuestra sesión, ustedes ahora vayan pensando así qué tema podría ser. Ya está. Mañana en clase hacemos la actividad. En conjunto, ahí en clase, vamos a ir haciendo la actividad. No se preocupen por esa parte. Claro, me refería de repente que, o sea, quizá de repente podría configurar, o sea, sí está bien la idea, pero por ahí configurar la hora en la plataforma de repente hasta el domingo, ¿no? Para que así no tengamos problemas, ¿no? De repente para los compañeros que algunos trabajan y todo eso. Sí, pero si yo digo, si la actividad la vamos a hacer en nuestro horario, en nuestra sesión de clase, ¿cuál sería el Bueno. conveniente? Bueno, de repente quizá algunos no puedan conectarse, quizá de repente, ¿no? Y bueno, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, hoy día he podido ver la clase, he podido atender, y de repente quizá alguien por trabajo mañana quizá no entre, ¿no? Y por ahí se pierda la sesión y todo eso, ¿no? Pero sin embargo puede ver la sesión de ahora, ¿no? Y por ahí también poder, con más calma, quizá después de la clase, hacer la tarea o bueno, la actividad y poder completarlo y ya por ahí hasta el domingo temprano y ya poder enviarlo a la plataforma, ¿no?
Es que, jóvenes, domingo es para descansar. Ustedes también tienen que descansar, tienen que recargarse un día. Es así como el celular, la batería se baja y tienen que recargar. Ustedes tienen también que recargar, por lo menos el domingo, tienen que recargar energías para empezar con fuerza la semana. Vamos a verlo mañana, Luis, ¿ya? Conforme vamos avanzando. Sí, por favor, profesora, ya para poder llegar a un acuerdo, ¿no? y todos podamos salir beneficiados. Muchas gracias. Sí, Luis, ya. Mañana vemos cómo van avanzando y dependiendo del tiempo ya ampliamos. ¿Ya? No hay inconveniente. De mi parte no hay Sí, profesora, inconveniente. muchas gracias. Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces nos estamos reencontrando el día de mañana a la misma hora. No, no es a la misma hora. No es a la misma hora. Ah, no, sí, a la misma hora, en el mismo enlace, con los mismos alumnos, ¿sí? Mañana los quiero más activos, prepárense, repasen, ¿ya? A ver si mañana hacemos un pequeño control, ¿ya? Por eso les digo, prepárense, repasen. Listo, buenas tardes, jóvenes, nos vemos hasta mañana. Muchísimas gracias por su atención y participación. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, gracias a ustedes.